En Juan capítulo 3 era que estábamos ahorita. Juan 3. Vamos a leerlo. Yo voy al versículo y ustedes leen el siguiente, en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Está ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que hoy lo podamos entender en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Nicodemo? Un principal de los judíos. Un principal, estamos hablando que era un miembro, dice, noble del concilio de Jerusalén. El concilio representaba el gobierno espiritual de Israel y se le consideraban gobernantes porque ellos decidían sobre la nación. Bien, pero este hombre era honesto, era de buen corazón, no vendía la verdad. Una persona con integridad, vamos a decir, pero necesitaba entender algo para que su integridad fuera pura, vamos a decir, necesitaba ser pulido más. Porque cuando llega donde Jesús, él se dio cuenta que Jesús venía de Dios, contrario a lo que sus compañeros decían, aunque había muchos que habían creído en él, pero todavía no se había manifestado como José de Arimatea, de ese grupo, y otros más que habían creído en Jesús. Pero dice, y este vino a Jesús de noche, y dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús decía, y eso era claro para todos, que él era el Mesías, el Hijo del Hombre. Decir el Hijo del Hombre era decir que lo que Daniel había dicho, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Muchos lo acusaban por esto, pero cuando él viene de Jesús, primera cosa, viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Él no quería compromiso. ¿Con quién? Con la gente que lo viera llegando donde ese grupo y donde Jesús. Pero él sabía que era de Dios. No quería dejar de ir, pero... Y vuelve ahí y hablamos otra vez de la presión. Expresión de la gente, la presión. Hay una presión que la gente ejerce sobre nosotros muchas veces. Y uno tiene que estar dispuesto a desafiar esa presión. Si quiere la vida eterna, la vida con Jesús, la promesa del Señor. Porque en la Biblia hay dos cosas: la promesa y las promesas. Promesa hay muchísimas, pero dice el apóstol Pedro que también está la promesa, que es la vida eterna. Pero Juan le dice esto. Entonces, versículo 2 dice que vino de noche y le dijo: Rabí. Decirle él, Rabí, un gran maestro como era él, estaba, vamos a decir, para él estaba humillándose,
porque este era un predicador itinerante, una persona que andaba de un lado a otro, Jesús. Y era joven comparado con Nicodemo. Jesús lo que tenía 30 años en ese momento. Dice, Rabí significa maestro, y sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo lo reconoció él? Como un maestro. La humanidad ha tenido muchos maestros, pero Jesús no era un maestro, aunque era maestro también, pero no era un maestro, él era más que un maestro. Él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo. Cuando dicen el Hijo de Dios, está hablando que tiene la misma naturaleza de Dios. Ahora todo el mundo somos hijos de Dios, pero somos adoptados nosotros, pero él no. Él no fue adoptado, él era auténtico, o sea que llevaba su propia naturaleza. Mi hijo es humano porque yo soy humano, o sea, lleva la misma naturaleza que yo tengo. ¿Me están entendiendo? No es lo mismo que yo diga, coge este gallito y llame, este es mi hijo, este gallito, o un chivo, o un perro, no es lo mismo. Pero de hacer esa declaración, sabe que él era muy cauto. Una persona ya con la experiencia de él era muy cauto, pero a veces el ser de esa manera nos limita en las cosas espirituales. Porque aunque él entendía que él venía de Dios, pero había un interrogante, y también decía que era el Hijo de Dios, pero ¿cómo Dios puede actuar juntamente con él? Y él dice el Hijo de Dios. Hasta ese momento habían venido muchos falsos, pero ninguno hizo lo que Jesús hacía. Levantaban multitudes, pero eran emocionales, pero no había nada de Dios. Eso era diferente. Pero Jesús no solamente, sino que declaraba verdades que nadie le había dicho jamás. Dijo cosas que jamás nadie pronunció, que venían de Dios. Mas en él se cumplían todas las profecías. Pero él le dice, aún así, esa cautela de él se ve de un hombre que ha sido de mucho conocimiento, una persona muy cauta, por eso no se atrevió a decirle que él era hijo de Dios. Él no le tiró ningún piropo a Jesús. Porque cuando Jesús le devuelve la palabra, respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero que todo, le puse la condición para ver el reino de Dios. Para la persona poder ver que realmente el reino de Dios había llegado, dice, tenía que nacer de nuevo. Pero también le estaba diciendo a la vez que él era ciego porque no podía ver más allá de que él era un maestro. Pero también nos dice algo, que hay que nacer de nuevo. Eso le trajo, muchas preguntas a él. Le trajo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él lo cogió de manera natural, no entendió la metáfora, no entendió la ilustración de Jesús. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿puede entrar otra vez en el seno materno? Y respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ese versículo, Jesús le dice, le estaba dando un desafío si quería ser verdaderamente parte de esto, parte de lo que es Jesús, parte de lo que Dios había diseñado para uno. Y le dice que si no naciera de agua, ¿qué nacer de agua?
nacer de agua es un nuevo comienzo a través del bautismo. Porque cuando una persona es bautizada, no como nos enseñaron, lamentablemente nuestros ancestros pensando que estaban haciendo bien, echándole un poco de agua por la cabeza, eso no se llama bautismo. La palabra bautismo viene del griego, que bautiter, que lo que significa es sumergir, hundir, integrar en aguas, vamos a decir, como una manera simbólica. Y esa persona, cuando entra, dice que muere a la vieja vida, pero que cuando sale a una nueva vida. Entonces, y dice, y del Espíritu. O sea, también tiene que tener un encuentro directo a través de la misma palabra de Dios con el Espíritu Santo ahí, de convicción que produce arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado, podemos nacer otra vez. Hay que nacer de agua y de Espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! Eso está terrible. No puede entrar. O sea que el que no ha pasado por el arrepentimiento, ni ha pasado por las aguas, no va a entrar. Pero para Nicodemo esto era impactante. Era un desafío. Porque yo que vine de noche y ahora tengo que ir y bautizarme, lo va a saber Israel entero. Que este maestro judío se bautizó. La presión de la gente, ¿qué haría en Nicodemo, perdón? Era un asunto decisivo. O agrado a Dios, como dijo Pablo, o agrado a los hombres. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mismo Jesús dijo, quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. O sea, que es un asunto decisivo ser parte del reino de Dios. Es un asunto de tomar una decisión total. Puede haber hasta ruptura. Imagínense, yo cuando me convertí al Señor, hijo de un presidente de asamblea, de aquí de Moca, de la Iglesia Corazón de Jesús, Vidal Isabel, y le habían asignado hasta una capilla, diácono y presidente de asamblea. Eso causó fricción, situaciones. Y con mi mamá, también fuerte. Son decisiones que cuando uno las toma, uno tiene que saber qué es lo que uno quiere en la vida. Ser parte de algo que es eterno o perder la eternidad por nada. Porque cualquier cosa de esta tierra se llama nada. Entonces, es un asunto de vida o de muerte, como dice. Entonces Jesús dice, lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles que te digo, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso. O sea, ese es el mensaje de Cristo. Y eso fue lo que Dios puso en mi corazón hoy que compartiera. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Qué significa eso? No sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque está comenzando un nuevo camino. Y no tiene conocimiento de este camino.
ahora el Espíritu va a ir mostrando el conocimiento de Dios y qué es lo que Dios nos manda a obedecer. Esto es. Y aquí mismo a Nicodemo, porque él hizo la declaración más conocida de todas las Escrituras, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? No creer en Dios. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Dice, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nicodemo creyó que iba a quedarse limpio. ¿Entiendes? Que iba a quedarse limpio. Él vino para que sus obras no sean reprendidas. Uno lo que tiene que saber es que está haciendo lo correcto. Y si estamos en lo correcto, no importa. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nicodemo tuvo que temblar en ese momento, dice, porque vino de noche, vino ocultándose, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, o sea, de todo corazón, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Creo que tuvo un buen tiempo, como la vaca, para rumiar todo eso que el Señor le dijo. ¿Saben que las vacas tienen dos estómagos? Mastican la primera parte, se van en un estómago y después se sientan, como dicen la gente, como si fuera masticando chicle. Pero no es chicle, es que van cambiando la comida, la van pasando a otro estómago por allá, triturada, diluida ya. Y hay mucho que entender de esta escritura, porque Dios nos está llamando a enseriarnos con Él y a dar los pasos de fe necesarios para que nuestra vida esté en Dios y no perdamos lo más importante, que es entrar al reino de Dios. Amén. Amén.